Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Es para nosotros un gusto poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios de todas las semanas. Si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo y también compartir con los demás la palabra del Señor a través de este video de la enseñanza. Hoy vamos a estar hablando del tema el verdadero pastor de Jesucristo. Y vamos a leer lo que nos dicen las Escrituras en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue el hermano de Moisés. Y cuando Dios empieza a tratar con la nación judía, hebrea, israelita, Él coloca a sacerdotes para este ministerio que se dediquen a tiempo completo para las cosas espirituales y llama a la tribu de Leví. Y como primer sumo sacerdote, entonces llama a Aarón. Le da un llamado directamente del cielo, un llamamiento santo. No fue que Aarón quiso por parte de él voluntariamente, sino que Dios lo llamó, le colocó en su espíritu, en su ser, en su corazón, en su alma, esa pasión por las cosas de Dios. De ahí para acá, en todo el Antiguo Testamento, los hijos de los sacerdotes iban quedando uno tras otro, uno tras otro. Ya en el Nuevo Testamento, en el cual nos encontramos en el período de la gracia, ya no es por descendencia, por linaje, por algo sanguíneo. Es decir, que si mi abuelo fue pastor, yo también, y mi papá, y mi hijo, y ahí se va. No, ya ahora no. Aunque hay sus excepciones a las reglas, porque hemos conocido de bisabuelo, de abuelo, de hijo, de nieto, y ahí sigue la generación. Pero ahora, en este tiempo que estamos, según el pasaje que acabamos de leer, ya no es que uno diga qué lindo ser pastor, qué lindo ser sacerdote, evangelista, misionero, maestro, ser un conferencista de la palabra del Señor, aunque es bueno anhelarlo, desearlo, claro que sí. Pero ahora es directamente quien Dios llama, como antes, al hombre. Le pone esa llama en su ser y lo atrae para que busque de Él, que se someta en oración, en ayuno, en palabra, para que pueda ministrar a la iglesia, la cual es de Cristo. Y hemos puesto este mensaje al tema porque la semana pasada hablamos de la verdadera iglesia de Cristo, ahora el verdadero pastor de Jesucristo. Entonces, el que es pastor, el que es sacerdote, fue porque Dios lo llamó. No fue porque los demás le dijeron, hágase pastor, hágase sacerdote. O porque la persona misma dijo, mira, ya yo no sé en qué trabajar. Ahora la situación está muy dura. Voy a dedicarme a ser pastor o a ser sacerdote y voy a vivir del evangelio, de las ofrendas y todo esto. Pero vamos a ver entonces con mayor profundidad algunas características de lo que es ser un pastor o un obispo o un anciano, como normalmente lo llama la Biblia, la palabra del Señor. Y leemos también lo que nos dice la carta primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Palabra fiel: si alguno anhela a obispado, buena obra desea. Oiga qué interesante. Pero es necesario que el obispo o el pastor o el sacerdote, como quiera llamarse, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la casa o la iglesia de Dios? No un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí hay algunas características que el apóstol Pablo da a Timoteo para los que quieren ya ejercer el ministerio del obispo, del pastor, del sacerdote. Y es que, hermanos, bendito sea el Señor, porque como nos viene diciendo acá la Escritura, el que anhela, el que desea, el que le apasiona servir al Señor, amén, amén y amén. Porque Dios ha depositado en cada uno de los hombres o de mujeres para que puedan enseñar, cuidar del rebaño de la iglesia. Un pastor es aquel que tiene una iglesia. En el campo natural, los pastores son los que cuidan a las ovejas literalmente, el que las defiende de los depredadores, de las fieras del campo, de los lobos y todos aquellos animales que quieren venir y hacer presa de los corderitos, de las ovejas. Entonces él las cuida, él las apacienta. Apacentar es alimentar, pastorear es chinearlas, mimarlas, ver el cuidado físicamente de ellas y velar porque estén bien, estén sanitas, alimentadas. En el campo espiritual, Dios llama a los siervos pastores porque van a cuidar de las ovejas. Son aquellas personas que van a alimentar bien al rebaño y van a amarlas a todas por igual. Por aquí viene diciendo que tiene que ser marido de una sola mujer. Es muy importante que aquella persona a la cual Dios nos ha llamado como pastores, que tengamos una mujer, una esposa, no que vivamos en unión libre, número uno. No que tengamos dos esposas, ni mucho menos tres, sino que tengamos una sola mujer. Una ayuda idónea para que ella nos ayude a poder llevar bien lo que es el ministerio. Yo no sé si usted ha escuchado que ahora es muy reconocido, muy actual, o es muy moderno, o es como ya de costumbre que se le dice a la esposa del pastor, pastora, sin que ella tenga un llamado. Hay mujeres que sí lo tienen, pero el que Dios llamó fue al pastor, o inclusive Dios puede llamar a una mujer que ella sea pastora, y no necesariamente él tiene que ser pastor. Pero hoy es muy común en estos días decirle al hermano, por ejemplo el pastor, hermano, ¿y dónde está la pastora? Y tal vez aquella hermana no tiene ese ministerio y muchas veces se siente incómoda, se siente mal, no porque le dé vergüenza, sino porque Dios no la ha llamado a ese ministerio. Es la esposa del pastor, hasta ahí. Como reitero, hay mujeres que también tienen llamados. Y tal vez en el momento que se casaron no eran pastoras, pero con el tiempo, entonces Dios ha despertado en ella ese ministerio. Es como en el campo secular, que si un hombre es arquitecto, ella tenga que ser arquitecta, o que si él es doctor, ella tenga que ser doctora, o que si él es maestro de escuela secular, le digan, ¿dónde está la maestra? No siéndolo ella. O que si él es futbolista de profesión, deportista, le digan, ¿y dónde está su esposa, la futbolista? ¿Verdad que no tiene sentido? De igual manera pasa eso ahora. Se le dice a la esposa, la pastora, cuando no lo es. Pero bien, sigue diciendo entonces que sea marido de una sola mujer. Hay algo que siempre me ha llamado la atención, en lo muy personal lo digo, hermanos. Yo, para la gloria del Señor, ya tengo, vamos a cumplir 35 años de casado, pero yo conozco hombres que Dios los usa tremendamente en la palabra, no me cabe la mayor duda, que tienen un buen testimonio, pero he visto que con los años hay más de un hermano que se divorcia de su esposa de juventud y luego se vuelve a casar y ya está con un doble matrimonio, hasta con un tercero. Esas cosas son muy personales, pero no se ve muy bien en el ministerio, porque ¿cómo podría yo, una vez divorciado, que alguien llegue a pedirme consejo, que tiene problemas con su esposa, con su esposo? ¿Y cómo podría yo decirle, hermana,
hermano, usted siga confiando en el Señor. Siga orando, siga esperando en Él que Dios puede cambiar a su esposa, a su esposo, si Él se dispone, lógicamente. Pero si yo soy divorciado, únicamente le podría decir a aquel que me está pidiendo el consejo: y haga lo que yo hice, divórciese y se vuelve a casar. Sería muy fácil eso, ¿verdad que sí? Entonces, ¿dónde está aquello que Dios constituyó como el matrimonio, como la familia? Eso por tocarlo así por encimita, no quiero entrar mucho en detalles. Pero entonces es bueno que sea marido de una sola mujer. Luego sigue diciendo que gobierne bien a sus hijos, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede entonces administrar la casa del Señor o la iglesia? Ahora bien, no significa que todos los pastores tienen que tener hijos intachables, porque al menos yo fui o soy hijo de pastor y nieto de pastor, imagínense. Pero no significa entonces que todos los pastores tienen a sus hijos en su gestión. Esto lo podemos hacer cuando ellos son niños, cuando son adolescentes. Pero ya una vez que ellos han crecido, ¿cómo uno obligarlos? ¿Cómo uno decirle haga esto y lo otro? Es imposible, ¿verdad que sí? Porque eso es algo voluntario. El evangelio no se hereda, no se transmite, sino que se experimenta en algo personal, propio, y se decide voluntariamente, no porque lo impongan, no por intereses de complacer a papá, mamá, sino que es de corazón. Por eso la salvación es algo único, algo especial directamente para usted y para mí. Es cierto, el día de mañana cuando yo me presente ante Dios como usted, yo voy a dar cuenta de mis hijos y ustedes sus hijos, cómo lo criamos a ellos. Pero ya una vez que ellos tuvieron mayoría de edad, ya uno no puede hacerse responsable, porque entonces, por así decirlo, si el hijo se salva, ¿se va a salvar entonces el papá o viceversa? No podemos, cada uno va a dar cuenta de sí mismo. ¿Cómo fue que lo instruimos? Dice la Escritura allá en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sigue diciendo acá la Escritura, no, en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es una persona que no conoce mucho de la palabra del Señor, que tiene poco conocimiento. Entonces, alguien que quiera ejercer el ministerio, al pastorado, al evangelista, al misionero o a lo que Dios le esté llamando, tiene que someterse bien en la palabra del Señor. Que Dios le hable directamente y le dé la sana doctrina, que se le ilumine esta revelación a su espíritu para que él pueda transmitirla a los demás. Es importante, si podemos ir a un instituto bíblico, a un seminario de teología, para que podamos ir teniendo más recursos, más conocimientos de la palabra del Señor y así poder transmitirlo. También hay muchos hermanos que van a seminarios, van al instituto bíblico y les enseñan bastante y no transmiten, no comparten esto con la iglesia, sino que se lo dejan para sí. Solamente dan un evangelio como por encimita. Esto no es saludable ni recomendable. Entonces, el verdadero pastor, según lo que estamos leyendo acá de Jesucristo, no tiene inclusive que tampoco vivir de ganancias deshonestas, con fines de lucro, sino por amor a Cristo, a las almas. El llamado al pastor, al ministerio, no es una profesión que uno se capacita para eso. Es un llamado directamente de Dios. Y no para enriquecerse, sino para salvar las almas del infierno y llevarlas al mismo cielo por la sangre de Jesucristo y por la obra que él hizo en la cruz del Calvario, por su muerte y por su resurrección. Ahora bien, hermanos, un pastor entonces es el que está al frente de una congregación, ya sea pequeña, mediana o grande. Si es grande, pues van a haber diferentes pastores y va a haber un pastor general, donde él sea, por así decirlo, la cabeza, humanamente hablando, de todo ese equipo. El verdadero pastor se preocupa por llevarle el alimento a las ovejas, para que ellas estén bien nutridas y puedan ir creciendo en la palabra del Señor, y que nadie de afuera pueda enredarlas, nadie las pueda engañar, porque están recibiendo alimento tanto de leche como sólido en la misma iglesia donde está el pastor. Este pastor entonces tiene que velar por sus ovejas. Predicar de un púlpito o predicar de donde yo ahorita me encuentro es muy fácil, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Con un poco de conocimiento, de oratoria,
Usted puede predicar y enseñar. Y de un púlpito, no importa que tenga frente suyo 10 personas, 50, 100 personas, 500 o 1000. Usted puede hablar y hablar y hablar. Puede hablar 1 hora seguida, 2 horas, aunque la gente se puede dormir. Y no es muy recomendable. El mensaje tiene que ser preciso, macizo y conciso. Pero lo que voy es que predicar de un púlpito en un altar es muy fácil. Ser pastor desde ahí es muy bonito, muy sencillo. Cualquiera lo podría hacer. Y cuando yo, por ejemplo, predico el día de congregación general, que tengo a las personas frente a mí, entonces yo predico, ya enseñé, ya dije lo que tenía que decir y digo, vamos a hacer una oración por ese culto, vamos a irnos para la casa o para el trabajo, por donde quiera que vayamos, hago la oración de cierre, amén, amén, Dios les bendiga y hasta luego. Si todo fuera así sería muy fácil. Pero el verdadero pastor no es tanto el que lo hace en el púlpito, en el altar, sino aquel pastor que se preocupa por sus ovejas y las visita. Es algo muy importante. Si usted tiene un pastor, ámelo, cuídelo, ore por él. Pero también vea que él se preocupe por usted, que él la visite o que él lo visite. Y si es por toda la familia, para que conozca cómo vive usted, no tanto para ir como para llevar chismes o cosas que no tienen interés, sino para ver sus necesidades a nivel de matrimonio, a nivel de hijo, a nivel laboral, porque el pastor vela por sus ovejas. Uno en una congregación a la hora de estar predicando de un púlpito, y máxime si son muchos los miembros, uno no puede dar cuenta de eso. Ahora, uno va a delegar, por así decirlo, responsabilidades a otros hermanos para que ellos también puedan corroborar la información de los demás. Pero es una persona que se preocupa por los miembros. No solamente para que usted llegue el domingo y vea al pastor tal vez de largo, ni sabe, tal vez nunca usted ha saludado a su pastor, nunca le ha dado la mano. Tal vez usted quiere hablar con el pastor y usted habla con alguien, mire hermano, yo quiero conversar con el pastor o con la pastora porque tengo una situación de carácter a nivel de familiar, en fin, necesito conversar con él. Y tal vez muchas veces la respuesta de aquel hermano o de aquella hermana que son siervos, que son ujieres, servidores más cercanos a la iglesia, le dicen a usted, hermano, es que el pastor no le puede atender y para ello tiene que sacarle una cita, no puede atenderlo ahorita, puede ser de aquí a una semana. Imagínese usted como que si fuera algo administrativo, como que si fuera una estrella de cine, como que si fuera el presidente, un diputado. Yo no sé si usted le ha pasado eso o ha escuchado. Yo se lo digo, hermano, porque yo he escuchado y me han contado. Por eso cuando alguien a mí me llama por teléfono o me lo topo por la calle y me dice, varón, vieras que yo necesito un consejo suyo, yo le digo inmediatamente, dígamelo, y si es muy largo no importa, adelánteme y vamos a coordinar una cita para poder yo visitarle con mi esposa o que usted venga a nuestra casa. No se preocupe, pero dígame qué es de antemano para tener ya una idea, porque hay cosas de carácter que no se pueden dejar para una semana, mucho menos para 15 días ni un mes, porque ¿qué de aquella persona si muere así? Imagínense, hermanos, uno tiene que estar atento a las necesidades de la oveja. De esto hay mucho que decir y poco tiempo para explicarlo. Pero entonces el pastor debe ser de esta manera, que se preocupe por las ovejas. Cuando una oveja no llega a la congregación, no llega a un culto, ya no llega al otro, una semana, son 15 días y un mes y no ha vuelto, le pregunto, ¿lo ha llamado su pastor por teléfono? ¿Él tiene su número? ¿O lo ha llamado otro del equipo de él? ¿Se ha preocupado por usted? ¿Cómo está? ¿Si está enfermo? ¿Qué le ha pasado? Esto lastimosamente está ocurriendo en muchas congregaciones y ahorita andan muchas ovejas descarriadas en la calle porque no le dimos nosotros la atención debida que ellas requieren. Ahora, uno no puede obligar a las ovejas a quedarse en el redil que uno tiene a nivel de congregación. Aunque las ovejas no son de uno, son de Dios, pero Dios las ha puesto a uno para que uno las pastoree, uno las alimente, las apaciente, las cuide, ore por ellas, vele por ellas para el crecimiento espiritual. Y queriendo que esas ovejas el día de mañana, más bien, en lugar de ovejas, sean pastor y que esas otras tengan pastor y pastor, ¿verdad que sí? Cuando estaba más joven, hablé con un pastor, que Dios lo bendiga donde quiera que sea el hermano, pero una vez él dijo del púlpito, yo doy seminarios, yo doy clases, yo doy cursos
para que ustedes, las ovejas, salgan a evangelizar. Y decía este hermano, porque las ovejas entre ovejas se reproducen, pero un pastor, hablando de él, oiga qué tremendo, un pastor no se reproduce con una oveja. Entonces yo no voy a salir a evangelizar. Los que tienen que salir a evangelizar son ustedes. Imagínense, hermanos, qué prepotencia, qué arrogancia, qué altivez, como que si él no es oveja de Cristo. Ve hasta dónde hemos llegado. Y Cristo, bendito sea el Señor, el príncipe de los pastores, él mismo salía por esas calles de Palestina con el sol tremendo que pegaba y salía a caminar a buscar a las ovejas perdidas para llevarles el alimento, hermanos. Él no iba a las sinagogas necesariamente a predicar, sino que él se iba a los montes, a los lugares desiertos, y ahí llegaban las ovejas, eran las multitudes. ¿Por qué, hermanos? Porque así tiene que ser el pastor o el sacerdote, cualquiera que anhela obispado. No solamente predicar en una iglesia, en una congregación, los martes, los jueves o los domingos o los días que se reúnen, porque eso es muy fácil. Porque ya nos convertimos en profesionales oradores y predicadores. Predicar de un púlpito cualquiera lo hace. Y como le digo, hablar media hora, hablar una hora, yo podría seguir aquí hablando, por eso no es la idea. La idea es que el mensaje llegue al corazón y que queden satisfechos las personas y alimentadas. Porque cuando uno predica, uno se retroalimenta, uno también recibe bendición, edificación. Entonces esto es un verdadero pastor. Hay muchas características, hay muchas cualidades de las cuales se puedan decir, pero un verdadero pastor debe amar a sus ovejas, así como Cristo lo amó a él y como él también nos sigue amando. Entonces, ¿dónde nos estamos congregando? Solamente usted y yo lo sabemos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, los pastores, los siervos de Cristo, los evangelistas, los misioneros, los que predicamos, los que enseñamos, porque Dios nos va a llamar a cuenta. Cierro con este versículo, lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto significa, porque muchas veces queremos ser maestros, tener discípulos, y nosotros no estamos haciendo las cosas como Dios nos manda. Simplemente lo hacemos con otros intereses, con otros propósitos, y no necesariamente porque amamos las almas en Cristo Jesús, para que los hogares, las familias, los matrimonios se restauren y todos lleguen al conocimiento, no al pastor, no a la iglesia, sino que lleguen al conocimiento de Cristo Jesús, a la vida eterna. Bendiciones para todos y buen día.